La motivación fue el hallazgo que encontramos de esta pintura mural tan bien conservada, bajo muchas capas de pintura acrílica en el Monumento Histórico Casa Chadwick. Me llamó la atención, por un lado, el buen estado de conservación, por otro lado, el motivo retratado de este marmoleado con muchos colores y, sobre todo, el que no había ninguna información sobre esto, ¿ya? Estas pinturas son de 1860, 1870, que es el periodo de auge de La Serena, y de ese periodo hay bastante información sobre la arquitectura, pero nada sobre los interiores de los recintos y sobre como las técnicas artísticas. Entonces, cuando nosotros vemos los fragmentos de la Casa Chadwick, por ejemplo, o acá de la Casa Herreros, que vemos que imitan sillería de piedra, vemos que imitan mármol y vemos que están como muy bien logrados, nosotros descubrimos de casualidad estos frescos en estos dos monumentos históricos porque hemos estado trabajando en la restauración de estos monumentos. Pero no sabíamos que esto existía. Hay que considerar que como estos frescos y toda esta arquitectura es de fines del siglo XIX, tenemos que contextualizar que fue un periodo de apogeo económico de La Serena y de la región de Coquimbo, ¿cierto? Gracias al mineral de Arqueros, gracias a todo el trabajo de los grandes agricultores de la época. Entonces aparecieron estas familias muy connotadas que se hicieron mansiones y esta era la manera con la cual se pintaban esas mansiones. En el caso de las pinturas de Casa Herrero fue súper interesante el descubrir que tenían pelo y descubrir que esos pelos eran de guanaco, porque eso nos da cuenta un poco de cómo era este lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Quizás los guanacos eran animales que por acá eran mucho más cotidianos, andaban libres, como sucede hoy en día en lugares más rurales de esta región. Entonces, como que gracias al análisis de estas pinturas hemos podido tener como una foto de ese momento tecnológico. La gran diferencia del fresco con las pinturas que nosotros conocemos hoy es que hoy en día nosotros compramos una pintura y con una brocha pintamos encima de algo que ya existe, ¿cierto? El muro que ya está revestido y eso queda como una capa superficial que después con el tiempo, por el sol o por los agentes atmosféricos, se sale. En cambio, en el caso de los frescos se mezcla la cal con los pigmentos y la cal es parte del revestimiento del muro. Entonces el artista, más que estar pintando, está como pintando y revistiendo el muro al mismo tiempo. Una pintura superficial dura lo que dura una pintura, pues 3 años, 4, ¿cierto? Después hay que volver a pintar. Y en cambio el fresco tiene esa gran gracia que tiene mucha durabilidad en el tiempo, ¿ya? Entonces yo tengo la impresión ahora que tiene que haber mucho más de estos frescos en La Serena y la región de Coquimbo y se tienen que redescubrir. Seguramente La Serena entonces tenía una imagen mucho más colorida de la que la conocemos hoy en día, pero eso está oculto bajo 160 años de capas de pinturas y de intervenciones no adecuadas. Entonces yo creo que ahí queda como una arista abierta de esta investigación, que es como casi empecemos a quitarle las pinturas a los monumentos que tenemos, iglesias, mansiones, y veamos cómo son abajo y vamos a tener otra cara.